Hola familia, espero que estén muy bien en sus casas, en sus hogares. De verdad que para mí es un honor poder estar aquí un domingo más acompañándolos y hablando y compartiendo acerca de Dios. En esta ocasión quiero hablar acerca de algo muy importante y muy importante más en este tiempo en nuestro país, y es acerca de la fe. Como habló nuestro pastor Mauricio la semana pasada, vamos a continuar hablando sobre este tema. Y el día de hoy hablaremos acerca de dos cosas, de la fe, pero también hablaremos del temor. La fe y el temor no pueden coexistir, son cosas diferentes, pero hay algo en lo que se asemejan ambas, y es en que en ambos casos se está creyendo en algo que no ha sucedido todavía, ¿verdad? La fe produce resultados positivos, pero el miedo produce resultados negativos. Cuando llenamos de miedo nuestro corazón, estamos creyendo que lo peor va a pasar. Pero cuando llenamos nuestro corazón de fe y creemos en lo que Dios dice en su palabra para nosotros, entonces vamos a entender que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, como dice Romanos 8:28. Ahora bien, haciendo este estudio acerca de la fe, me pareció algo muy impactante y muy impresionante lo que dice en Romanos 14:23. Y dice así, pues todo lo que no proviene de fe es pecado. Y mi pregunta es para ustedes en este día, ¿cuántas veces han pecado esta semana? Yo muchas, en realidad. Peco también cuando dudo, cuando hago cosas sin fe. Y cuando dudo, peco. Y eso es algo que en realidad muchos de nosotros no habíamos caído en cuenta. No pensamos que la duda sea un pecado, simplemente una conducta del corazón, quizás algo del carácter, algo que está pasando en el mundo y por eso estamos dudando. Pero sí, señores, la duda es pecado. Y la Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mi pregunta también es para ustedes. ¿Cuántas veces agradaron a Dios en esta semana? ¿Cuántas veces pensaron con fe acerca de lo que está pasando en su país? ¿Cuántas veces pensaron con fe acerca de lo que está pasando en su familia? ¿Cuántas veces pensaron con fe lo que está sucediendo en su economía, en sus relaciones personales? Es muy importante esto de la fe, porque así nosotros podemos agradar el corazón de Dios. ¿Quieres que algo cambie en tu vida? Porque yo sí quiero que algo cambie en mi vida. Si tú tienes algo que quieres que cambie en tu vida, entonces debemos tomar una actitud diferente a la queja. Quejarte no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar a crecer es tener fe. Dios no se mueve por las quejas. Dios no se mueve ni se conmueve por nuestras quejas. Dios se mueve por la fe. En Mateo 9:29 dice, que se haga con ustedes conforme a su fe. ¿Cómo se haría con nosotros entonces conforme a nuestra fe en este momento? La verdad es que esto me duele muchísimo porque de verdad que sinceramente en mi corazón ha habido mucha desesperanza. Pero yo sé que Él es mi Señor y sé en quién confío y sé que Dios es mucho más grande que los problemas que nosotros enfrentamos todos los días. Así que así como dice Mateo 9:29, que se haga conforme a su fe, pues entonces debemos vivir por fe en cada momento para que sí se haga en nuestras vidas. Tú puedes escoger lo que Él vaya a hacer en tu vida conforme a tu fe. Dios quiere que nuestra fe se fortalezca. Dios quiere que nuestra fe crezca. Pero entonces la pregunta es una pregunta más práctica, ¿verdad? Porque podemos hablar de fe como un concepto, pero ¿cómo poder aplicarlo a nuestra vida? ¿Cómo podemos desarrollar una fe que vence los temores? Y vamos entonces, si ustedes tienen su Biblia allí, a Romanos 10:17. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios es primordial, es importantísimo para desarrollar una fe fuerte. Si tú estás viviendo en este momento con desesperanza o estás flaqueando en tu fe o lo único que está en tu cabeza son cosas negativas y pesimistas, entonces deberías hacerte una revisión personal de cómo está tu vida en tu relación con Dios, en tu relación íntima con el Padre, cómo está tu vida de oración, cómo está tu vida de palabra. Dios quiere que lo conozcamos y que confesemos su palabra
y que confiemos totalmente en Él para que Él dirija así nuestras vidas. Entonces, a través de escuchar, a través de leer, a través de meditar las escrituras, es que comenzamos a experimentar esa fe, la fe que se fortalece, esa fe que nos hace fuertes y seguros y que nos excluye totalmente de la preocupación y del temor. Tener un tiempo de quietud y de oración y adoración a Dios desarrolla en nuestras vidas una relación personal con el Padre que nos va a ayudar a enfrentar esos momentos en donde nos sintamos desesperados, en donde nos sintamos con miedo y con temores del futuro, temores del presente o temores que vengan a atormentarnos desde el pasado. La verdad es que yo en ocasiones tengo muchísimo miedo y le tengo miedo a muchas cosas, entre ellos a los insectos, a las alturas. Tengo miedo a lo desconocido, miedo a no ser suficiente en lo que hago en mi estudio o en mi trabajo. A veces le tengo miedo a predicar, le tengo miedo a hablar frente a muchas personas. Me da miedo caminar un camino en el que no sé cuál es su final o quizás tomar un transporte sin conocer a dónde me va a llevar, etcétera. Y muchos de nosotros tenemos esos temores. Pero ¿saben algo, familia? Algo que de verdad cambia nuestra perspectiva es que Dios es un Dios bondadoso y Dios es un Dios comprensivo respecto a nuestras debilidades, a nuestros temores, a nuestros miedos. Él quiere que sigamos adelante. Él quiere eso totalmente. Y la Biblia es clara, muy clara, cuando habla de que la fe se madura y se fortalece en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, en medio de los temores, en medio de esos no sé a dónde voy, no sé qué es lo que hago, no sé qué está pasando. En eso donde no nos sentimos en total confianza, donde no dependemos de nosotros para hacer las cosas, sino que de verdad debemos depender de Dios. Y es en esa adversidad, es la adversidad que Dios usa como herramienta. Es una herramienta muy eficaz para desarrollar una fe fuerte, una fe que se fortalece. Y eso siempre se ve demostrado en las Escrituras. Es algo que de verdad él nos entrena en medio de la adversidad, como pasaba con David. David tuvo que pelear muchas batallas, no con gigantes, pero sí con animales y bestias del bosque, bestias del campo, leones, osos, y eso lo entrenó para luego decir que él quería ir a pelear contra ese gigante, contra ese Goliat. Entonces Dios toma cada una de nuestras situaciones que parecen aterradoras en medio de la oscuridad, donde no sabemos qué hacer, y es allí donde Él nos enseña a obedecer y Él nos permite llenar nuestros temores con sus pensamientos. Cuando cambiamos nuestros temores por la palabra de Dios, por lo que Dios dice de nosotros, por lo que Dios dice de estas situaciones, de verdad que va a cambiar nuestro entorno y nuestro ambiente. Y nos damos cuenta entonces que todas las pruebas y todas las tribulaciones se convierten en un peldaño para una fe más sólida, para una fe más profunda. Ese es el peldaño que necesitamos para avanzar. Ese es el empujoncito que necesitamos para avanzar. Y nos da esa capacidad para decir, Él me sustentó en el pasado y Él lo volverá a hacer hoy y Él me sostendrá en el futuro. Y si tú eres uno de esos como Israel que se olvida de las cosas que Dios hizo por ti en el pasado, pues te exhorto a que las recuerdes y las tengas presente todos los días. Escríbelas y da gracias por ello, porque de verdad que un corazón agradecido cambia las situaciones. La palabra de Dios tiene muchísimas, muchísimas promesas para que nosotros las tomemos y las reclamemos para nosotros mismos. Entonces aquí te dejo algunas para que tú puedas utilizar. Y si quieres puedes copiarlas para que más adelante las tengas presente en tus tiempos de oración. Cuando nos enfrentamos a problemas financieros, Filipenses 4:19 nos dice, Dios pues suplirá todo lo que les falte, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estamos ansiosos por alguna situación o alguna decisión futura, nos da el Salmo 32:8
y nos dice, Dios, te daré a entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si en este momento estás pasando por un tiempo de enfermedad o algún familiar tuyo está pasando por algún tiempo de enfermedad, podemos reclamar lo que dice la palabra en Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, la dificultad, produce paciencia. Y la paciencia, a la prueba, esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si alguien se vuelve en contra de ti, si alguien está en contra de ti, entonces tú puedes hablar la palabra que dice en Romanos 8:31. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? A lo largo de nuestra vida seguiremos enfrentando muchísimas adversidades, familia, muchísimas pruebas que nos causarán temor, pero Dios nos asegura en su palabra que podemos experimentar paz en cualquier situación. Por nada estés afanosos, sino que sean conocidas delante del Padre con toda oración y ruego y con acción de gracias sus peticiones. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:7. Y les dejo esto para terminar, familia. La clave más importante para tener fe es que no importa el tamaño de tu fe. Puedes empezar con algo pequeño, no importa el tamaño de tu fe, sino el tamaño del Dios en quien pones tu fe. Un poco de fe puesta en un gran Dios como nuestro Señor da grandes resultados. Así que te invito a tener fe, a no dudar y a aferrarte de la palabra en este tiempo. Y yo, Señor Jesús, te doy muchísimas gracias por cada una de las personas que vio esta transmisión, que está viendo esta transmisión, Señor, para que tú pongas en ellos la fe que necesitan, Dios, para que tú puedas suplir todas sus necesidades, Padre. Te pedimos, Señor, que quites toda duda de nuestro corazón y que nos ayudes a creer en ti, a confiar en tus palabras, Señor, y que nos ayudes en toda situación difícil para que podamos entender el para qué, Señor, y no nos estemos preocupando por el por qué, sino el para qué suceden las cosas, Dios, para glorificarte y para subir ese peldaño más que necesitamos en nuestra confianza hacia ti, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí, te bendigo y te espero el próximo domingo.